El corazón púrpura. Capítulo 1. El regreso. Miguel Hernández nunca creyó en las coincidencias. 20 años en las fuerzas especiales le enseñaron que las casualidades eran simplemente regularidades bien planificadas. Ahora, a sus 42 años, administrando la mejor armería del condado junto a su esposa Rachel, comprendía: su exprometido y primer amor no había aparecido en su pequeño pueblo texano después de 12 años por casualidad. Steve McCall había regresado para destruir sus. La mañana de agosto resultó exactamente como las que hacen famoso a Texas, calurosa y polvorienta. El aire ardiente temblaba sobre el asfalto, creando espejismos caprichosos. El aire acondicionado de la tienda Hernández y Cía funcionaba a toda potencia, pero aún así apenas combatía el sofocante calor. Las vitrinas de vidrio se empañaban por dentro y Miguel tenía que limpiarlas constantemente con toallas de papel para que los clientes pudieran verlas. El rifle Remington 700 brillaba con su acero pavonado en sus manos. Miguel pasó cariñosamente el dedo por el cañón perfectamente pulido, disfrutando de la familiar frescura del metal. Conocía cada arma en la tienda como a un viejo amigo, podía nombrar las características de cualquier modelo con los ojos cerrados, contar la historia de su creación, enumerar todas sus modificaciones. No era solo un trabajo, era su pasión. El viejo granjero, señor Jenkins, cliente habitual, observaba atentamente sus movimientos. Su camisa a cuadros desteñida y sus jeans gastados contrastaban bruscamente con la limpieza impecable de la tienda, pero a Miguel no le molestaba. Respetaba a personas así aquellos que conocen el valor de una buena arma no por películas o videojuegos, sino por la vida real. «Ve estas muescas», Miguel pasó el dedo por la mira. Su voz era pausada, profesional. Las arruguitas en las esquinas de sus ojos revelaban una sonrisa. Realmente amaba estos momentos, cuando podía compartir sus conocimientos. Permiten compensar la desviación por viento hasta 30 metros por segundo. Para su zona es perfecto, ¿me entiende? Los coyotes últimamente andan de lo más atrevidos, según he oído. Jenkins asintió, su rostro arrugado expresaba comprensión. Después de que mataron 2 de mis ovejas la semana pasada, mi viejo rifle ya no da para más. Las manos ya no son las mismas que en mi juventud, necesito algo más preciso. Miguel emitió un sonido de comprensión. Sabía que detrás de esas palabras se escondía toda una historia, la historia de un hombre que había trabajado toda su vida en la tierra, protegiendo su granja, alimentando a su familia. Gente así no compra armas para presumir, necesitan una herramienta confiable. La luz del sol, que entraba por los altos ventanales, jugaba en las vitrinas de vidrio con cartuchos de todos los calibres posibles. Cajas de colores se alineaban en filas ordenadas desde los pequeños, 22 long rifle, hasta los imponentes, 50 BMG. De vez en cuando tenía que entrecerrar los ojos cuando un rayo de sol le daba directamente, reflejándose en los cañones pulidos de las muestras de exhibición. Sonó la campanilla de la puerta antigua, de cobre, de aquellos tiempos cuando este local era una ferretería. Ahora ese sonido se había convertido en parte inseparable de la atmósfera de la armería. En la puerta apareció Rachel con una bandeja, sobre la cual humeaban 2 tazas de café recién hecho. A sus 35 años, era sorprendentemente hermosa. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros, sus ojos marrones irradiaban calidez y una pizca apenas perceptible de picardía. El sobrio traje de negocios color arena solo acentuaba su figura elegante. En la solapa brillaba una pequeña insignia plateada con el logotipo de la tienda Rifles Cruzados en un círculo. «Otra vez te saltaste el desayuno», dijo con reproche en la voz, colocando la bandeja sobre el mostrador de vidrio. En su negocio familiar, ella se encargaba de la contabilidad y el papeleo, pero nunca perdía la oportunidad de cuidar de su marido. Su presencia instantáneamente llenaba el espacio con un tipo especial de calidez. Incluso los severos granjeros y cazadores texanos involuntariamente comenzaban a sonreír. Estaba ocupado con el inventario. Miguel sonrió culpablemente, aceptando la taza.
El café caliente olía a canela, la especia favorita de Rachel, que añadía a casi todas las bebidas. Pequeños hábitos domésticos que hacen la vida especial. Con el inventario estaba ocupado, lo imitó ella, sacudiendo la cabeza. El sol matutino creaba un halo dorado alrededor de su cabello, como si no supiera que simplemente te quedaste hasta tarde revisando ese nuevo lote de miras. Por cierto, una tostada fría es un crimen contra la humanidad, y el tocino se ha enfriado por completo. El señor Jenkins se rió suavemente, observando su discusión. Momentos así le recordaban su propia juventud, cuando él y su esposa apenas comenzaban su granja. Tosió discretamente, recordándole su presencia. Miguel reaccionó: «Disculpe, señor Jenkins, entonces, ¿qué hay del rifle? Puedo conseguirle una mira óptica con aumento variable perfecta para trabajar en el crepúsculo». «Me lo llevo», asintió el granjero, sacando una gastada billetera de cuero. «Mi vieja ya está completamente desgastada, y además mi nieto pronto crecerá, habrá que enseñarle el manejo correcto de las armas». Mientras Miguel completaba los documentos para la venta, Rachel había limpiado las vitrinas y ordenado la nueva colección de cuchillos de caza acero alemán con mangos de nogal americano. Su trabajo en equipo funcionaba como un reloj, cada uno conocía su papel. 3 años de matrimonio les habían enseñado a moverse al mismo ritmo, a entenderse con medias palabras. La campanilla sonó de nuevo. En el umbral se detuvo una figura alta, un hombre con un traje impecablemente cortado color asfalto mojado. La bandeja en las manos de Rachel tembló, las tazas tintinearon lastimeramente. El café caliente se derramó sobre el mostrador de vidrio, pero ella pareció no notarlo. Su rostro se puso blanco como la tiza, como si hubiera visto un fantasma. El hombre dio un paso adelante. El sol a sus espaldas creaba un contorno dramático, transformándolo por un momento en una silueta oscura. Luego salió a la luz y Miguel vio su rostro atractivo, seguro, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Rach», pronunció. Su voz era suave, aterciopelada, con una ligera ronquera que hacía que las rodillas de las mujeres flaquearan. «Hace tiempo que no nos vemos». Miguel alcanzó a agarrar la bandeja justo antes de que se deslizara de los dedos temblorosos de su esposa. Ella permaneció inmóvil, como fulminada por un rayo. En la tienda se instaló un silencio vibrante, interrumpido solo por el zumbido constante del aire acondicionado. Incluso el normalmente conversador señor Jenkins se quedó quieto, sintiendo que era testigo de algo importante. La noche resultó sofocante. Estaban sentados en el porche de su pequeña casa en las afueras de la ciudad, bebiendo té helado. Miguel observaba a su esposa, parecía inusualmente pensativa, distraída. Sus dedos giraban nerviosamente el vaso, dejando huellas húmedas en el cristal empañado. «Estás rara todo el día», finalmente dijo, rompiendo el prolongado silencio. «Es por ese hombre de la tienda». Rachel se sobresaltó, como despertando de un sueño profundo. Por un momento en sus ojos brilló algo parecido al miedo, pero rápidamente se recompuso. «Se llama Steve», dijo en voz baja. «Steve M.C. Call. Hace 12 años debíamos casarnos». Miguel dejó lentamente su vaso. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno, se aproximaba una tormenta tan frecuente en las noches texanas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo del porche, trayendo consigo una frescura largamente esperada. «Nos conocimos en la universidad», continuó Rachel, mirando a lo lejos, como si viera allí imágenes del pasado. «Era guapo, inteligente, ambicioso. Todas las chicas lo miraban, pero me eligió a mí. Parecía un cuento de hadas». Sonrió amargamente. «Supongo que realmente era un cuento». Un relámpago atravesó el cielo, iluminando momentáneamente su rostro con una luz fantasmal. Miguel vio lo difícil que le resultaban estos recuerdos, pero no la interrumpió. «Algunas historias necesitan ser contadas hasta el final».
Una semana antes de la boda desapareció, simplemente se esfumó sin notas, sin explicaciones, su teléfono callado, su departamento vacío, ni siquiera sus padres sabían dónde había ido. Su voz temblaba. Pensé que moriría entonces. Corrían rumores de que había huido con alguna chica a México o que se había metido con criminales, pero nunca supe la verdad. Miguel extendió la mano y cubrió la suya. Sus dedos estaban fríos a pesar de la noche bochornosa. Eso quedó en el pasado, dijo suavemente. Lo superaste, te hiciste más fuerte. Lo sé, Rachel sonrió débilmente. Simplemente no esperaba que el pasado pudiera irrumpir así en el presente. No ha cambiado nada, puedes creerlo, como si estos 12 años no significaran nada para él. La tormenta se intensificaba. Las gotas de lluvia tambaleaban en el techo del porche cada vez más fuerte, creando una melodía caprichosa. Miguel atrajo a su esposa hacia sí, sintiendo cómo ella temblaba. Todo estará bien, susurró besándola en la sien. Pase lo que pase, estoy a tu lado. Ella asintió acurrucándose más contra él, pero algo en su postura, en cómo sus hombros estaban tensos, lo puso en alerta. Conocía demasiado bien a su esposa, no le había contado todo. Los días se sucedieron, pero algo había cambiado imperceptiblemente. Steve comenzó a aparecer en la ciudad con más frecuencia. Miguel escuchaba su nombre en las conversaciones, había comprado una casa en la calle Maple, había abierto una compañía de inversiones, se había hecho miembro del club de campo local. Para la pequeña ciudad era todo un acontecimiento la aparición de un exitoso hombre de negocios que despilfarraba dinero a diestra y siniestra. Rachel trataba de comportarse como siempre, pero Miguel notaba los cambios. Comenzó a mirarse más en el espejo, a pasar más tiempo eligiendo ropa por las mañanas. En el auto, cuando iban al trabajo, ponía canciones viejas, aquellas que habían sido populares 12 años atrás. A veces la sorprendía con la mirada pensativa, dirigida a ninguna parte y tarareando suavemente melodías familiares. Regalos caros comenzaron a aparecer como de la nada. Primero fue una caja de chocolates belgas de élite, como muestra de disculpa por el pasado, según decía la nota. Luego una exquisita bufanda de seda de un famoso diseñador, pendientes de perlas que, según escribió Steve, le recordaban su sonrisa. Rachel se sonrojaba, trataba de rechazarlos, pero los regalos de todos modos aparecían, ya sea en su escritorio en la tienda o en el buzón. Miguel callaba, veía cómo se iluminaban los ojos de su esposa al ver cada nuevo regalo, cómo tocaba furtivamente las cosas caras cuando creía que nadie la veía. En esos momentos como que rejuvenecía varios años, volviéndose la chica que había sido antes de la desaparición de Steve. Mañana notó cómo sacaba del armario una vieja cajita, cuya existencia ni siquiera sospechaba. Dentro había fotografías amarillentas, una flor seca, algunos boletos, fragmentos de una vida pasada que había guardado durante todos estos años. Ella no sabía que él había visto esto. No sabía que la había escuchado llorar en el baño, apretando en sus manos una vieja fotografía donde ella y Steve, jóvenes y felices, reían con el campus universitario de fe. En la ciudad ya corrían rumores por doquier. Las comadres locales discutían con placer el regreso del novio pródigo y especulaban si el matrimonio de los Hernández resistiría esta prueba. Miguel oía murmullos a sus espaldas, veía miradas compasivas. Pero ¿qué podía hacer? ¿Prohibirle a su esposa comunicarse con alguien de su pasado? ¿Montar una escena de celos? Eso sería indigno. Donde Marco se consideraba el mejor restaurante de su pequeña ciudad. Miguel nunca había sido fan de ese lugar demasiado pretencioso para Texas, con su decoración pseudo-italiana y precios inflados. Pero justo aquí, en una mesa junto a la ventana con vistas a la plaza central, Rachel y Steve estaban sentados esa noche. Miguel vio sus siluetas a través del vidrio tintado, pasando en su camioneta después de cerrar la tienda. Aparcó en un callejón, apagó las luces y se quedó sentado en el vehículo. El crepúsculo de verano descendía lentamente sobre la ciudad, se encendían las primeras farolas. Por las ventanas abiertas del restaurante llegaban fragmentos de música tranquila, parecía ser Frank Sinatra.
Steve contaba algo, gesticulando activamente. A la luz de las velas su rostro parecía especialmente expresivo, rasgos correctos, barbilla decidida, sienes ligeramente tocadas por canas. Lucía como un exitoso hombre de negocios de la portada de una revista. Su costoso traje sentaba impecablemente, los gemelos de oro destellaban con cada movimiento. Rachel escuchaba inclinándose hacia adelante. Sus ojos brillaban, sus mejillas se sonrojaban. Llevaba puesto ese mismo vestido de seda color vino de Borgoña que Miguel le había regalado para su aniversario de bodas. Era extraño verla así, como si hubiera rejuvenecido 10 años, con esa sonrisa entusiasta en sus labios. Me tendieron una trampa. La voz de Steve se hizo claramente audible cuando el camarero abrió más la ventana. Un socio de negocios mató a un hombre e intentó echarme la culpa. Tenía contactos en la policía, pruebas falsificadas. Tuve que huir, Rach, no tenía opción. Miguel vio cómo Rachel se llevó la mano a la boca. Incluso a distancia se notaba que estaba conmocionada. ¿Por qué no me lo contaste? Podríamos haber. Su voz temblaba. Y envolverte en todo esto, Steve sonrió amargamente. Eras tan pura, tan inocente. No podía arruinar tu vida. Era mejor desaparecer, darte una oportunidad para un futuro normal. Extendió la mano a través de la mesa y cubrió la de ella con la suya. Todos estos años solo pensé en ti. Luché, probé mi inocencia, construí un negocio desde cero. ¿Y sabes qué me mantuvo a flote? Nuestro sueño. Sueño, Rachel parecía no poder creer lo que escuchaba. ¿Recuerdas ese rancho en la costa? Del que hablábamos, lo encontré, Rach. Todavía está allí, casa blanca con contraventanas azules, establo, embarcadero, todo como lo planeamos. Miguel vio cómo su esposa se estremeció. Conocía esa expresión en su rostro, así se veía cuando se permitía soñar con algo inalcanzable. Steve, yo, comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. No respondas ahora, solo piénsalo, en la vida que podríamos haber tenido. Quizás aún no sea tarde para arreglarlo todo. Miguel arrancó la camioneta y salió lentamente del callejón. No quería escuchar la respuesta de su esposa. No ahora. Al día siguiente, Miguel realizaba su carrera matutina habitual, otro hábito militar del que no pensaba prescindir. Su ruta pasaba por el parque de la ciudad, junto a un estanque artificial con patos y un área de juegos infantiles, vacía a esta hora temprana. Una niebla ligera se extendía sobre la hierba húmeda por el rocío. En algún lugar a lo lejos ladraba un perro. Miguel corría a un ritmo uniforme, permitiendo que su cuerpo trabajara en piloto automático, mientras sus pensamientos vagaban en torno a la noche anterior. Casi pasó de largo cuando con el rabillo del ojo captó una silueta familiar. Rachel estaba sentada en un banco junto al estanque, envolviéndose en un ligero cardigan. A su lado Steve, con un chándal que probablemente costaba más que los ingresos mensuales de la tienda. Miguel redujo el paso y se ocultó tras el tronco macizo de un viejo roble. Desde allí podía verlos y escucharlos, permaneciendo sin ser detectado. Rachel lloraba, sus hombros temblaban y Steve la acariciaba suavemente por el cabello, diciéndole algo en voz baja. Ella hundió su rostro en su hombro, como hacía antes con Miguel cuando estaba especialmente angustiada. Ya no puedo seguir así, le llegaron fragmentos de sus palabras. Esto no es justo para él. SHHH, Steve la estrechó más fuerte contra sí. A veces la vida nos da una segunda oportunidad. Solo hay que ser lo suficientemente valientes para aprovecharla. Miguel retrocedió silenciosamente. La frescura matinal ya no lo refrescaba, sintió un calor abrasador, como en una fiebre. Se dio la vuelta y echó a correr, sintiendo cómo dentro de él crecía algo oscuro, peligroso. Algo que no había experimentado desde su última operación de combate. En ese momento, aún no sabía que esto era solo el comienzo, que la situación pronto saldría de los marcos de un simple triángulo amoroso.
y que sus habilidades de francotirador pronto les serían necesarias para algo más que cazar venados. Capítulo 2. La preparación. El motel Estrella Solitaria, en las afueras de la ciudad, era considerado un lugar de no muy buena reputación. Pintura descascarada en las paredes, cadenas oxidadas de columpios junto a una piscina vacía, un letrero de neón con la letra S, eternamente parpadeante, todo indicaba que los mejores tiempos habían quedado atrás. Pero justo aquí, en la habitación 12, se reunieron 4 hombres cuya aparición en la ciudad no presagiaba nada bueno. Hack Morrison, un rubio corpulento con porte militar, medía nerviosamente la pequeña habitación con sus pasos. Sus movimientos revelaban a un profesional precisos, medidos, sin gestos innecesarios. Mike el Mazo Ramírez, un enorme latino, se extendía en la desvencijada cama, hojeando perezosamente una revista gastada. En la esquina de la habitación, los hermanos Thompson Ray y Dave se inclinaban sobre una laptop, estudiando algunos esquemas. Una ciudad como cualquiera, refunfuñó Hack, deteniéndose junto a la ventana. Típico agujero texano, una calle principal, 2 cafeterías, un banco y una iglesia. ¿Qué diablos hacemos aquí? El jefe dijo aquí, entonces es aquí, retumbó Ramírez, sin levantar la vista de la revista. Nuestro trabajo es simple preparar el terreno. Dave Thompson levantó la cabeza de la laptop. Mejor echen un vistazo a esto. Aquel sistema de vigilancia de la ciudad no hay muchas cámaras, pero están ubicadas estratégicamente, especialmente alrededor del banco. ¿Y qué hay de la armería? Hack se acercó a la mesa, mirando fijamente la pantalla. Sistema de seguridad serio, respondió Ray, golpeando con un lápiz la mesa. El propietario es exmilitar, sabe de protección, sensores de movimiento, vitrinas blindadas, sala de seguridad para muestras especialmente valiosas. Pero lo principal es que hay algo más que no está marcado en los documentos oficiales. ¿Cómo lo sabes? Facturas de electricidad. Ray giró la laptop mostrando una tabla. Demasiado consumo para una tienda común. En algún lugar hay un sistema de seguridad adicional oculto y apuesto a que protege algo interesante. Hack asintió. Todos ellos eran profesionales en su campo, cada uno con años de servicio en unidades de élite a sus espaldas, y ahora usaban sus habilidades para otro tipo de trabajo, un trabajo más lucrativo. ¿Cómo va la coartada?, preguntó, encendiendo un cigarrillo. Todo bajo control, sonrió Ramírez. Me coloqué como gorila en el bar al otro lado de la calle de la tienda. Los hermanos juegan el papel de turistas cazadores. Tú eres ahora un respetable hombre de negocios interesado en bienes raíces. Y el jefe tiene un romance con la esposa del dueño, se burló Dave. Juega bien su papel, hay que reconocerlo. No es asunto nuestro, lo cortó Hack. Mejor piensen cómo vamos a actuar. Tenemos 2 semanas para prepararnos. Alguien llamó a la puerta con una señal convenida: 3 golpes cortos, 2 largos. Ramírez inmediatamente se plantó junto a la puerta, con la mano bajo la chaqueta. Pero era solo Steve, impecable como siempre en su costoso traje. Solo un ligero sudor en la frente revelaba tensión. Caballeros, recorrió la habitación con la mirada. ¿Cómo va todo? Según el plan, informó Hack. Las coartadas funcionan, estamos recopilando información, aunque todavía no entiendo por qué tanta complicación. Podríamos simplemente... No, lo interrumpió tajantemente Steve. Todo debe estar limpio, nada de improvisaciones. Cuando llegue el momento conocerán los detalles. Sacó un sobre de su bolsillo. Memoricen las coartadas y manténganse alejados unos de otros en público. Cuando el jefe cerró la puerta tras de sí, Ramírez silbó: está algo nervioso hoy. No es asunto tuyo, lo cortó Hack nuevamente. Trabajamos según el plan. La mañana resultó inusualmente fresca para el verano texano. Miguel abría la tienda cuando notó a 2 desconocidos examinando la vitrina. Hermanos, a juzgar por su apariencia, ambos altos, rubios, con idénticas mochilas para equipo de caza. Buenos días, saludó el mayor cuando Miguel abrió la puerta.
Mi hermano y yo estamos de paso por su zona. Hemos oído que tienen la mejor armería del condado. Adelante, Miguel encendió las luces y el sistema de aire acondicionado. Algo en estos tipos lo ponía en alerta, tal vez movimientos demasiado correctos, ensayados, tal vez las miradas penetrantes con las que examinaron el local. Nos gustaría ver rifles, continuó el mayor, algo para casa mayor y una buena óptica. Por supuesto, Miguel se dirigió al mostrador con rifles. Tenemos una gran selección, Miren, por ejemplo. La siguiente media hora transcurrió discutiendo características de armas. Los hermanos claramente entendían del tema, hacían las preguntas correctas, hablaban con conocimiento de causa, pero había algo artificial en su interés. Era como si interpretaran el papel de cazadores entusiastas, mientras que de vez en cuando miraban las cámaras de vigilancia, la disposición de las puertas, las cerraduras en las vitrinas. ¿Y dónde guardan el armamento realmente serio?, preguntó casualmente el menor. Quizás tienen alguna oferta especial para quienes necesitan algo más potente. Todas las muestras disponibles para la venta están expuestas en la sala, respondió tranquilamente Miguel. Los años de servicio le habían enseñado a mantener la compostura. El resto es información confidencial. Claro, claro, el hermano mayor levantó las manos conciliadoramente. Solo preguntábamos, ya sabe cómo es curiosidad de chicos. Se fueron sin comprar nada. Miguel los siguió con la mirada a través de la vitrina. Los hermanos caminaban sin prisa por la calle, conversando en voz baja. En la intersección los esperaba un discreto Toyota gris con vidrios polarizados. Después de esto, extraños visitantes comenzaron a aparecer regularmente. Un hombre corpulento de mediana edad, interesado en el sistema de alarma bajo el pretexto de instalar uno similar en su tienda. Un anciano canoso que preguntó largo rato sobre la estructura interna del depósito. Una joven pareja que fotografiaba más el interior que miraba la mercancía. Aquí hay algo raro, compartió Miguel sus sospechas con el ayudante del sheriff, Jim Taylor. Demasiados curiosos en la última semana. Quizás solo sea coincidencia, Jim se encogió de hombros. La ciudad es pequeña, cualquier cara nueva se nota. Pero Miguel sentía que no era coincidencia. Su instinto entrenado le sugería, se avecinaba algo serio, y estos extraños visitantes eran solo la punta del iceberg. En casa también algo había cambiado. Rachel comenzó a quedarse más tiempo después del trabajo. Necesito revisar las facturas, reunión con un proveedor, encargué un nuevo lote. Las razones siempre sonaban convincentes, pero Miguel conocía demasiado bien a su esposa. Nunca había sido buena mentirosa, su voz temblaba ligeramente, sus ojos evitaban la mirada directa. Una noche, cuando ella nuevamente se quedó en el trabajo, notó su auto frente al restaurante donde Marco. En una mesa junto a la ventana, ella estaba sentada con Steve, inclinada hacia él tan cerca que sus frentes casi se tocaban. Discutían acaloradamente sobre algo, luego Steve tomó su mano y ella no se apartó. En otra ocasión, Miguel se despertó en medio de la noche por un sonido tenue. Rachel estaba sentada en un sillón junto a la ventana, su pálido rostro iluminado por la pantalla del teléfono. Sonreía leyendo mensajes, y esa sonrisa era tan joven, tan feliz, que le dio un vuelco al corazón. Fingió dormir cuando finalmente ella se acostó a su lado, pero toda la noche escuchó su respiración, tratando de entender cuándo todo había comenzado a ir mal. Por la mañana, mientras Rachel estaba en la ducha, tomó su teléfono. Sabía que estaba mal, que era una violación de confianza, pero no podía evitarlo. Los mensajes de Steve estaban por todas partes, breves notas románticas, fotografías, alusiones a su futuro especial. ¿Recuerdas el atardecer en aquella playa? Pronto todo cambiará, nunca dejé de amarte. En la carpeta Favoritos encontró una fotografía Steve y Rachel 12 años atrás, jóvenes enamorados, con el océano de fondo. Su cabello ondeaba al viento, la mano de él rodeaba su cintura. Se miraban como si nadie más existiera en el mundo.
Todo bien, la voz de Rachel lo sobresaltó. Estaba de pie en la puerta del baño, envuelta en una bata, con el cabello mojado tras la ducha. Sí, dejó el teléfono en su lugar, solo revisaba la hora. Ella asintió, pero en sus ojos brilló algo parecido a la culpa. Sabía que él había visto, intuía cuánto le dolía cada vez que ella furtivamente revisaba sus mensajes. Esa misma noche ocurrió el primer robo en la ciudad. Una pequeña tienda de conveniencia en las afueras, los criminales actuaron rápida y profesionalmente. Desactivaron las cámaras, evitaron la alarma, tomaron el efectivo de la caja. Pero lo extraño fue que entraron por la ventilación, aunque podrían simplemente haber roto una ventana. Parece que estaban estudiando el sistema de seguridad, dijo el ayudante del sheriff Taylor, revisando el informe. Un trabajo demasiado limpio para ladrones comunes. 2 días después saquearon una farmacia. El mismo patrón rápido, preciso, profesional, y nuevamente los criminales parecían más interesados en el sistema de seguridad que en el botín. Hackearon la computadora central, descargaron algunos archivos. El viernes asaltaron una boutique en el centro comercial. Esta vez las cámaras alcanzaron a grabar a 4 individuos enmascarados, se movían coordinadamente, como un único mecanismo. Entrenamiento militar, notó Miguel para sí mismo, viendo la grabación. ¿Qué piensas?, preguntó Jim cuando estaban sentados en su oficina, examinando fotogramas de las cámaras de vigilancia. Es un reconocimiento, Miguel golpeó con el dedo la pantalla. Están comprobando el tiempo de respuesta de la policía, estudiando los sistemas de seguridad, preparándose para algo grande. ¿Para qué es? Aún no lo sé, pero son profesionales exmilitares, muy probablemente. Mira cómo se mueven, cómo se cubren entre sí. Esto no se aprende en la calle. Jim sacudió la cabeza. En nuestra ciudad, ¿qué podría haber aquí tan interesante para ladrones profesionales? Miguel guardó silencio. Pensaba en el pesado equipamiento militar escondido en la habitación secreta de su tienda. Equipamiento que había traído de su última operación. Documentos para ello, por supuesto, no existían. Quizás era eso lo que atrajo a los criminales al pueblo. Por la noche, cerrando la tienda, notó el Toyota gris con vidrios polarizados, el mismo en el que se habían ido los extraños hermanos cazadores. El auto pasó lentamente, como sondeando, estudiando. Miguel mecánicamente anotó la matrícula, un hábito desarrollado por años de servicio. 15 minutos después, el mismo coche pasó en dirección opuesta. Al volante iba un hombre robusto con porte militar, el mismo que se había interesado por la alarma. A su lado, uno de los hermanos. Ni siquiera intentaban ocultarse como si quisieran ser vistos. El juego ha comenzado, murmuró Miguel, verificando las cerraduras. Sentía que pronto todo cambiaría y necesitaba estar preparado. La noche resultó especialmente sofocante. Miguel estaba sentado en su camioneta frente a la casa de Steve, una lujosa mansión de estilo colonial en la calle Maple. Rachel había llegado allí 1 hora antes y desde entonces en las ventanas del segundo piso ardía una luz tenue. No tenía intención de espiar a su esposa. Simplemente, tras otra extraña llamada, cuando ella se excusó con una repentina reunión con un proveedor, algo en su voz lo puso en alerta. Demasiadas reuniones repentinas últimamente, demasiadas medias verdades. Steve y Rachel aparecieron en la terraza a la suave luz de las farolas del jardín. Sus siluetas parecían irreales, como una escena de una vieja película. Estaban sentados en sillones de mimbre. Steve contaba algo, gesticulando activamente. Una botella de vino en la mesita entre ellos estaba casi vacía. El último gran golpe, le llegaron fragmentos de la frase. Después podremos comenzar una nueva vida, tú y yo como soñábamos. Rachel negó con la cabeza. Es una locura, Steve. Estoy casada, tengo un negocio que se mantiene a flote solo gracias a los contactos militares de tu marido, lo interrumpió suavemente. Tú misma has dicho que te aburres en este pueblo,
que quieres algo más. Pero, ¿recuerdas nuestros planes? Casa junto al océano, establo propio, sin preocupaciones por dinero. Puedo darte todo eso. Steve se inclinó más cerca. Solo necesitas confiar en mí, una vez como antes. Miguel vio cómo su esposa vacilaba. En su postura, en cómo jugueteaba con un mechón de cabello, un viejo hábito que aparecía en momentos de duda, se leía una lucha interna. ¿Qué tipo de golpe? Finalmente preguntó. Steve sonrió incluso desde lejos. Esa sonrisa le pareció a Miguel depredadora. Pronto lo sabrás, prometo que será hermoso, como en el cine. Hablaron durante otra hora aproximadamente. Miguel permaneció inmóvil, sintiendo cómo dentro de él crecía una ira fría y profesional. Conocía ese tono, esas promesas del último golpe, las había escuchado más de una vez en interrogatorios a criminales. Steve claramente planeaba algo y Rachel se estaba convirtiendo en parte de su plan. Cuando finalmente ella salió de la casa, su andar era algo inseguro evidentemente, el vino había surtido efecto. Steve la acompañó hasta el auto y antes de que ella se sentara al volante, se inclinó y la besó lenta, seguramente como si tuviera derecho a hacerlo. Miguel apretó con más fuerza el volante. Quería salir, romper esa cara presuntuosa, pero se contuvo. Ahora era más importante conocer la verdad. Al día siguiente comenzó su propia investigación. Los años de servicio le habían enseñado a trabajar con información, buscar conexiones, analizar detalles, armar el rompecabezas a partir de hechos dispersos. Lo primero que hizo fue verificar la empresa de Steve, la firma de inversiones MC Calle Enterprises. En el papel todo lucía impecable, oficinas en 3 estados, un sólido capital inicial, una impresionante lista de clientes. Pero algo no cuadraba. Oye, Jim, llamó al ayudante del sheriff. ¿Puedes verificar una dirección para mí? La oficina central de MC Calle Enterprises en Houston. Una hora después llegó la respuesta en la dirección indicada, había un almacén vacío. La segunda oficina en Dallas resultó ser una tienda abandonada. La tercera directamente no existía. Miguel se sumergió en viejos archivos periodísticos. 12 años es mucho tiempo, pero el papel conserva la memoria. Pasó casi todo el día en el archivo de la biblioteca municipal revisando páginas amarillentas. Y finalmente lo encontró. Un artículo en el Houston Chronicle de hace 2 años, un audaz robo a un furgón blindado. Los criminales actuaron como militares, plan preciso, equipamiento profesional, coordinación perfecta. Entre los testigos apareció fugazmente la descripción del cabecilla alto, bien vestido, de modales impecables. Otro artículo, 1 año después, asalto a la bóveda de un banco en Oklahoma. El mismo patrón, la misma firma. Y nuevamente mención del misterioso líder de la banda que se infiltraba en la alta sociedad de la ciudad meses antes del robo. Así que eres tú, murmuró Miguel, observando una fotografía de una cámara de seguridad. La calidad no era la mejor, pero reconoció ese perfil, esa postura característica. Steve MC Calle no era un empresario, era un ladrón profesional y muy bueno. La última pieza del rompecabezas encajó cuando Miguel cotejó las fechas de los robos con las rutas de los furgones blindados en su área. Una vez al mes, un convoy especial transportaba un importante cargamento de lingotes de oro desde la planta de refinación en Dallas hasta la bóveda de la Reserva Federal. Y la ruta pasaba justo por su pequeña ciudad. Así que es eso, Miguel se reclinó en su silla, por eso estás aquí. Ahora todo encajaba, los extraños visitantes en la tienda, el interés en los sistemas de seguridad, la serie de robos de prueba. Se preparaban para algo grande, y a juzgar por los trabajos anteriores de Steve, se preparaban a fondo. Quedaba la pregunta principal: ¿por qué necesitaban su tienda? ¿Qué tenía de especial? Y entonces a Miguel lo golpeó como un rayo. La habitación secreta de armamento, el equipamiento militar ilegal. ¿Cómo se enteraron? Solo una persona, además de él, tenía acceso a esa información.
Rachel susurró, ¿qué has hecho? Capítulo 3. La traición. La noche antes del robo fue sin luna. Rachel estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, observando la oscura silueta de su marido dormido. Su respiración era uniforme, tranquila, incluso dormido mantenía su porte militar, acostado boca arriba, estirado como un soldado. Ella conocía este hábito suyo, como conocía cada rasgo de su carácter, cada arruga en su rostro. El reloj en la mesita de noche marcaba las 2:47. En 13 minutos debía actuar el plan de Steve, estaba cronometrado al minuto. Es simple, querida, le había dicho, acariciándole la mejilla. Desactivarás la alarma, abrirás la puerta de la sala de armamento. Mis chicos tomarán lo necesario y listo. Nadie saldrá herido. Rachel bajó silenciosamente por la escalera, evitando pisar el escalón que crujía. En la sala, el viejo reloj hacía tic-tac, regalo de bodas de los padres de Miguel. En la repisa de la chimenea estaban sus fotografías, ellos en la inauguración de la tienda, su luna de miel en las montañas, el día de acción de gracias del año pasado. Momentos felices que ahora parecían escenas de una vida ajena. Conocía de memoria el código de la alarma, 24917, el día de su boda. Sus dedos temblaban mientras marcaba los números. Una pequeña luz verde parpadeó y se apagó, el sistema estaba desactivado. La tienda olía a aceite para limpiar armas y a cuero, un olor que siempre había asociado con Miguel. El haz de la linterna recortaba de la oscuridad los contornos familiares de las vitrinas, estanterías, carteles con escopetas de caza. Cada objeto aquí era parte de su vida en común, de su sueño compartido de un negocio próspero. La habitación secreta se encontraba detrás de una pared falsa en el cuarto de servicio. El mecanismo de apertura estaba camuflado como un tomacorriente común, había que insertar una llave especial y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj. Miguel le había mostrado este lugar el día de su boda. Nadie debe saberlo, ni siquiera tus padres. Es nuestro secreto. La puerta se abrió sin ruido. Miguel engrasaba regularmente las bisagras. Dentro, en soportes especiales, colgaba lo que tanto interesaba a Steve: un pesado lanzacohetes M72, 2 ametralladoras M240, cajas de municiones. Armas que Miguel había traído de su última operación, una reliquia sagrada, un recuerdo de sus camaradas caídos. En el umbral aparecieron siluetas oscuras. El equipo de Steve se movía con precisión, coordinadamente, como un único mecanismo. Nadie pronunció una palabra, solo el suave susurro de los chalecos tácticos y pasos amortiguados sobre la alfombra. Vaya, vaya, susurró uno de ellos examinando el arsenal, un verdadero tesoro. Silencio, lo cortó Hack, trabajamos rápido, tenemos 7 minutos. Actuaban como profesionales, cada uno conocía su tarea. Rachel permanecía a un lado, abrazándose a sí misma, sintiendo cómo las náuseas le subían a la garganta. La realidad de lo que estaba sucediendo de repente cayó sobre ella. Con todo su peso había traicionado a su marido, traicionado su negocio común, su confianza. Listo, Hack cerró el último maletín, nos vamos. En ese momento, la puerta principal de la tienda se abrió. En el umbral estaba Steve, impecable como siempre en su traje, a pesar de la hora tardía. Su sonrisa le pareció a Rachel desconocida, depredadora, ajena. Llegaste tarde, susurró ella. No, querida, se acercó más. Llegué justo a tiempo, ahora tenemos que hablar. Hack y los demás desaparecieron con las armas, como fantasmas. Steve tomó a Rachel de la mano y la llevó a la sala de ventas. La luz de la luna, que penetraba a través de las vitrinas, creaba sombras caprichosas en las paredes. ¿Sabes qué es lo más difícil en mi trabajo?, preguntó, sentándola en una silla junto al mostrador. No es la planificación, no es la ejecución. Lo más difícil son las personas. Nunca sabes en quién puedes confiar. ¿De qué hablas? Te mentí, Rach. Su voz se volvió dura. No habrá ningún rancho en la costa, ninguna vida nueva. Te necesitaba solo para llegar a estas armas. Ella lo miraba sin poder creer lo que oía.
El hombre frente a ella ya no era el Steve que una vez había amado. Era un extraño con los ojos fríos de un criminal profesional. Mañana asaltaremos un convoy con oro, continuó. El armamento pesado nos dará ventaja. Y tú ahora eres cómplice. La policía ya viene hacia aquí una llamada anónima sobre un allanamiento a la armería. Encontrarán huellas de robo, alarma desactivada y una sala de armas vacía. ¿A quién crees que sospecharán primero? Y no puedes. Claro que puedo, querida. Y sabes que hace 12 años no huí por una falsa acusación. Simplemente surgió un negocio lucrativo y tú eras un ancla que me arrastraba hacia abajo. Tan correcta, tan hogareña, no eres mi tipo. Rachel sintió cómo el suelo se hundía bajo sus pies. En algún lugar a lo lejos se escuchó el aullido de sirenas policiales. Steve sonrió y sacó una pistola. Vamos, querida, todavía te necesito por un tiempo. Miguel despertó por el silencio, no por el ruido, no por el movimiento, por su ausencia. Años de servicio le habían enseñado a sentir lo incorrecto en las cosas más comunes. La cama a su lado estaba vacía, las sábanas aún conservaban el calor del cuerpo de Rachel. El reloj digital marcaba las 3:01. En la casa reinaba un silencio mortal. Incluso los sonidos de la calle parecían haber cesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Miguel se deslizó silenciosamente de la cama. El viejo hábito de dormir vestido ahora resultó útil. La pistola estaba en la mesita de noche, donde siempre. Primero revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Jim Taylor, un mensaje de texto, llamada anónima sobre intrusión en tu tienda, voy para allá. Hora de envío 2:55. Todo encajó. Miguel bajó silenciosamente por la escalera, notando detalles. El bolso de Rachel había desaparecido del perchero, las llaves de la tienda faltaban en su lugar habitual. En la sala parpadeaba un indicador rojo en el teléfono fijo, otro mensaje de Jim. Marcó el número de su esposa. Los tonos sonaban, pero nadie contestaba. Después del quinto tono se activó el buzón de voz. Hola, ha llamado a Rachel Hernández. Su voz, tan familiar, ahora sonaba extraña. La camioneta arrancó a la primera. Miguel condujo por calles vacías, violando todos los límites de velocidad imaginables. Sus pensamientos eran claros, fríos como siempre en momentos de peligro. Sabía que había llegado tarde, sabía que todo ya había ocurrido, pero esperaba llegar al menos para el desenlace. Desde lejos vio las luces intermitentes de los coches de policía frente a la tienda. Jim estaba en el porche, hablando por radio. Al ver a Miguel, dio un paso hacia él. Rastros de entrada forzada por la puerta trasera, alarma desactivada desde adentro, tu código. ¿Dónde está ella?, interrumpió Miguel. El auto de tu esposa está en el estacionamiento, dentro no hay nadie, estamos rastreando el perímetro. Miguel pasó junto a él hacia la tienda. Todo estaba como siempre: vitrinas, estanterías, carteles en las paredes. Solo en el aire flotaba un aroma apenas perceptible de colonia cara, la misma que usaba Steve. La habitación secreta estaba vacía. Los soportes en las paredes donde antes colgaban las armas estaban desnudos. En el suelo, huellas frescas de botas militares. Profesionales malditamente buenos. Miguel, la voz de Jim sonó alarmada. Hay un mensaje en la radio: tiroteo en la carretera 27, un convoy blindado bajo ataque. Al volante de su camioneta, Miguel se sentía más tranquilo. Conducía por la carretera nocturna, escuchando la frecuencia policial a través de una radio portátil. El cuadro se armaba rápida y terriblemente. Un convoy de 3 vehículos blindados transportaba un lote de lingotes de oro. Ruta estándar, seguridad reforzada, todo según el protocolo. A 5 millas de la ciudad, en la curva junto al aserradero abandonado, los recibió una ráfaga de fuego cruzado. Múltiples impactos de armas de grueso calibre, el blindaje no resistió. Respondiendo al fuego, necesitamos refuerzos.
Miguel reconoció el sonido característico del M240, su inconfundible rugido grave sobrepasaba todos los demás disparos. Las armas de sus camaradas caídos ahora las usaban bandidos. Tienen equipo militar, repito, tienen armamento pesado. La comunicación se cortó. Miguel pisó a fondo el acelerador. Conocía este tramo de carretera curva pronunciada, bosque espeso a ambos lados, lugar ideal para una emboscada. Un hombre con experiencia militar elegiría precisamente este punto. Desde lejos vio el resplandor del incendio. El furgón principal del convoy yacía volcado, envuelto en llamas. El segundo estaba atravesado en la carretera, acribillado a balazos. El tercero había desaparecido, probablemente se lo habían llevado los atacantes. Cadáveres, había muchos guardias con chalecos antibalas que no resistieron el impacto de las balas de grueso calibre. Miguel metódicamente comprobaba el pulso de cada uno, pero ya sabía demasiado tarde. Trabajo profesional sin posibilidades. A la luz del incendio distinguió huellas de neumáticos que se desviaban hacia un camino de tierra. Frescas, profundas, vehículo pesado a gran velocidad. Debía ser el tercer furgón con el oro. La radio cobró vida a todas las unidades. Los sospechosos se dirigen hacia el centro comercial River Mall. Es posible que tengan rehenes, repito, rehenes. Miguel giró la camioneta y pisó el acelerador. Sabía a dónde se dirigían. El centro comercial estaba en las afueras de la ciudad, un edificio de 4 pisos con estacionamiento subterráneo y múltiples salidas de servicio. Lugar perfecto para desaparecer o para librar la última batalla. En el espejo retrovisor vio luces intermitentes. La policía finalmente comenzaba a actuar, pero él sabía, llegarían tarde. Para cuando las fuerzas especiales desplegaran la operación, ya sería demasiado tarde. «Aguanta, Rachel», susurró, sacando del guantero un cargador de repuesto. «Voy por ti». El centro comercial, River Mall, se alzaba como una mole oscura contra el cielo preamanecer. El estacionamiento estaba vacío, excepto por el furgón blindado robado junto a la entrada de servicio y 2 subs negros cercanos. Las puertas de entrada estaban abiertas de par en par. Los criminales ni siquiera intentaban ocultarse. Miguel estacionó su camioneta a la sombra de unos árboles y observó los alrededores. Su ojo entrenado inmediatamente notó detalles, huellas frescas de neumáticos que conducían al estacionamiento subterráneo, casquillos de balas de gran calibre que brillaban en el asfalto, gotas de sangre en la entrada. Alguien de la banda estaba herido. Las sirenas policiales sonaban cada vez más cerca, pero Miguel sabía no podía esperar. Steve y sus hombres seguramente habían preparado vías de escape. Tan pronto como llegara la policía, usarían a los rehenes como escudos humanos y escaparían por alguna de las salidas alternativas. En el maletero de la camioneta guardaba un pequeño arsenal, un hábito que le quedó de sus tiempos de servicio. Chaleco antibalas, pistola con silenciador, varias granadas aturdidoras, visión nocturna. Mientras se equipaba, mentalmente reconstruía el plano del edificio. 4 pisos de áreas comerciales, estacionamiento subterráneo, pasillos de servicio, sistema de ventilación. Los primeros coches de policía aparecieron cuando él ya estaba dentro. A través de la entrada de servicio para personal se infiltró en los cuartos de almacenamiento. Aquí olía a polvo, aceite de máquinas y miedo. Recientemente habían conducido a los rehenes por este pasillo. Todos permanezcan en sus lugares. Llegó desde algún lugar arriba la voz de Steve, amplificada por un megáfono. El edificio está minado. Cualquier intento de asalto resultará en víctimas. Miguel se movía silenciosamente por el oscuro corredor, escuchando. A través de las paredes llegaban sollozos amortiguados. Los rehenes probablemente estaban en el atrio central. En algún lugar se cerró una puerta, se oyeron pasos pesados. Los mercenarios patrullaban los pisos. A través de la rendija en la puerta de un cuarto de servicio vio parte del atrio.
unos 20 rehenes sentados en el suelo, agrupados. Entre ellos estaba Rachel pálida, con el cabello despeinado, pero aparentemente ilesa. Junto a los rehenes caminaban dos mercenarios con M240 en ristre. Hack, resonó la voz de Steve desde algún lugar arriba. ¿Cómo va todo? La policía ha bloqueado todas las salidas, respondió uno de los mercenarios. Fuerzas especiales acercándose. En unos 20 minutos comenzarán el asalto. Entonces tenemos tiempo. Ramírez, revisa el oro, hermanos Thompson a sus posiciones, y vigilad bien a nuestra querida invitada, puede ser útil. Miguel vio cómo Steve se acercó a Rachel y la levantó bruscamente. Ven, querida, tenemos que discutir algo en privado. La condujo hacia las escaleras que llevaban a la azotea. Miguel podría haber disparado, la distancia era corta y sus habilidades no habían desaparecido. Pero el riesgo era demasiado grande, cualquier bala podría rebotar y dar a los rehenes. Desde afuera llegó el rugido de un helicóptero. La policía reunía fuerzas serias. Quedaba cada vez menos tiempo. Miguel sabía, tan pronto como comenzara el asalto, Steve no dudaría en usar a Rachel como escudo humano. Y luego se desharía de ella, no necesitaba testigos. Solo quedaba un camino arriba, tras ellos, pero primero debía ocuparse de los rehenes. En su mochila había una pequeña radio sintonizada con la frecuencia policial. Jaime, ¿me escuchas? Miguel, ¿qué demonios haces ahí? Escucha con atención. Los rehenes están en el atrio central, los custodian dos hombres con ametralladoras. Hay otros dos en los pisos superiores cubriendo las salidas. Tendrán una oportunidad cuando yo los distraiga. No hagas tonterías. A la cuenta de 3, lancen granadas de humo por la ventilación. Cuando escuchen disparos arriba, comiencen el asalto. Fin de la comunicación. Miguel apagó la radio y sacó su pistola. En algún lugar arriba retumbaba un trueno, se acercaba una tormenta. Sabía, solo tendría una oportunidad. Un error significaría la muerte, no solo la suya, sino también la de Rachel y todos los rehenes. No me falles, vieja amiga, susurró, acariciando la empuñadura de la pistola. Esta arma lo había acompañado a través de 3 zonas de conflicto y nunca lo había defraudado. Que no lo defraudara ahora. La puerta hacia la escalera cedió silenciosamente, las bisagras estaban bien engrasadas. Miguel comenzó a subir, sintiendo cómo dentro de él crecía una ira fría y profesional. No había miedo, solo absoluta concentración en el objetivo. En algún lugar arriba se escuchó el grito de Rachel. Capítulo 4. El desenlace. En la escalera de servicio olía a polvo y metal. Miguel subía silenciosamente, como le habían enseñado en las fuerzas especiales, transfiriendo el peso del talón a la punta del pie, manteniéndose junto a la pared donde los escalones crujen menos. El grito de Rachel se había apagado, pero ahora desde arriba llegaban voces amortiguadas por la distancia y las gruesas paredes de concreto. El cuarto piso lo recibió con oscuridad. Aquí se ubicaban las salas técnicas y la salida a la azotea. De algún lugar venía una corriente de aire, trayendo el olor de la tormenta que se aproximaba. Miguel sacó el dispositivo de visión nocturna. El mundo verdoso apareció en detalle, captando cada sombra, cada movimiento. Junto a la puerta de la azotea vigilaba uno de los hermanos Thompson, el menor, a juzgar por su complexión. Caminaba nerviosamente de un lado a otro, mirando el reloj de vez en cuando. El M240 colgaba de su hombro, un arma pesada, demasiado poco manejable para combate cercano en espacio limitado. Miguel extrajo de su mochila un rollo de cuerda y un gancho metálico, equipo estándar para trabajos en altura. Mirando alrededor, notó un conducto de ventilación que subía hacia el techo. Perfecto. Asegurando el gancho, se izó con los brazos y desapareció en la abertura oscura. La ventilación era estrecha, pero logró pasar. Los años de entrenamiento no habían sido en vano. Moviéndose como un reptil, llegó hasta una rejilla que salía justo encima del puesto del guardia.
Este seguía caminando abajo, sin sospechar el peligro desde arriba. Miguel sacó de su bolsillo un puñado de pequeñas arandelas de metal, un viejo truco de entrenamiento. Arrojó una al rincón lejano del pasillo. El tintineo metálico resonó en la oscuridad. Thompson se giró hacia el sonido, dando un paso en esa dirección. La segunda arandela cayó un poco más cerca, algunos pasos más. La tercera. Cuando el guardia quedó exactamente bajo la rejilla, Miguel la arrancó de un tirón y se desplomó desde arriba. Golpe con el borde de la mano en la base del cráneo, relámpago, preciso. Thompson menor se desplomó sin un sonido, sin siquiera entender qué había ocurrido. Después de atar al inconsciente guardia con su propio cinturón, Miguel tomó su radio y escuchó. A través del ruido de la lluvia que comenzaba, llegaban voces desde la azotea. Steve discutía algo con Rachel. Necesito saber dónde están las grabaciones de las cámaras. Su voz sonaba dura, sin la habitual suavidad social. ¿En qué caja fuerte? ¿Con qué código? Habla. No lo sé. En la voz de Rachel se oían lágrimas. Miguel nunca. Sonido de un golpe. Miguel apretó los dientes, conteniendo la ira. Aún no era el momento. Metódicamente preparó la posición, utilizando todo lo que tenía a mano. Una goma elástica de un cajón del escritorio se convirtió en un alambre trampa en la puerta. Una grapadora, cargada con un cartucho completo de grapas, se transformó en una mina trampa improvisada. Un rollo de cable en un lazo trampa a la altura del cuello. Después de revisar su equipo por última vez, Miguel se dirigió a la escalera que conducía a la azotea. La lluvia se había intensificado, su ruido debería cubrir los sonidos de movimiento. Las primeras gotas ya se filtraban por las grietas del techo, dejando manchas oscuras en el suelo de concreto. Sabía que cerca debían estar los demás miembros de la banda. Profesionales de ese nivel no dejarían al jefe sin cobertura. Eso significaba que debía actuar rápida y decisivamente antes de que comprendieran lo que estaba sucediendo. La radio en el bolsillo del pecho cobró vida. Jefe, las fuerzas especiales se preparan para el asalto. Vemos francotiradores en azoteas vecinas. Mantengan posiciones, respondió Steve, pronto todo terminará. Miguel sonrió en la oscuridad. Sí, todo terminaría pronto, pero no como planeaba Steve. La primera trampa funcionó minutos después. En algún lugar en la profundidad del pasillo se escuchó un gemido ahogado, luego el sonido de un cuerpo pesado cayendo. Uno menos. Puesto 3, informe de situación, crepitó la radio, silencio en respuesta. Puesto 3. Miguel ya se movía de cobertura en cobertura, evitando espacios abiertos, usando las sombras como camuflaje. Su camino seguía una espiral desde la periferia hacia el centro, limpiando metódicamente el piso. El segundo mercenario apareció de repente por una esquina, casi chocan. Una fracción de segundo para reconocerse, otra fracción para reaccionar. El silenciador en la pistola de Miguel funcionó perfectamente, solo un suave plop y olor a pólvora. ¿Qué fue ese ruido? Llegó desde arriba. Pasos pesados por la escalera metálica, alguien bajaba a verificar. Miguel se deslizó a la sombra tras una columna, sacando una granada aturdidora. Timing y Severitin le enseñó su viejo instructor. Todo depende del cálculo exacto del tiempo. Los pasos se acercaban, 3, 2, 1. La granada funcionó a la perfección, destello cegador y estruendo ensordecedor en el espacio cerrado. El mercenario cayó de rodillas, cubriéndose los oídos con las manos. Un breve golpe con la culata en la nuca completó el trabajo. Ahora solo quedaban Steve y, posiblemente, un guardia más. En algún lugar arriba retumbaba el trueno, se acercaba una verdadera tormenta. A través del ruido de la lluvia se filtraban gritos de rehenes, parecía que abajo había comenzado la operación de rescate. ¿Qué está pasando ahí? La voz de Steve en la radio sonaba alarmada. Ramírez, Thompson, respondan. Miguel sacó la radio del mercenario muerto. Ellos no responderán.
En el auricular silbó la frecuencia policial, grupo de asalto en posición, comenzamos operación de liberación de rehenes. En algún lugar abajo se escucharon plops amortiguados de granadas aturdidoras, seguidos por ráfagas cortas. Parecía que los SWAT habían iniciado el asalto. Miguel se apoyó contra la pared junto a la puerta de la azotea. La lluvia golpeaba en la visera metálica, creando una cobertura sonora perfecta. A través de la rendija veía parte de la azotea inundada por agua de lluvia. Junto al parapeto estaba el último de los hermanos Thompson, con el M240 listo. Jefe, gritó agachándose por una ráfaga de viento. Abajo ha comenzado, tenemos que irnos. Cállate, espetó Steve. Todavía sujetaba a Rachel, presionando una pistola contra su sien. Primero resolveremos esto. Miguel abrió cautelosamente la puerta. Un relámpago atravesó el cielo, iluminando momentáneamente la escena. Steve y Rachel al borde de la azotea, Thompson a 10 pasos de ellos, listo para abrir fuego contra cualquier amenaza. A sus espaldas una escalera de incendios que conducía a un SUV estacionado. Así que era así como planeaban escapar. Última oportunidad, querida, la voz de Steve sonaba casi cariñosa. ¿Dónde están las grabaciones de las cámaras de vigilancia? Necesito saber que nadie nos ha identificado. De verdad no lo sé, Rachel temblaba, su cabello empapado por la lluvia. Miguel nunca me dijo. Mentira, la jaló del pelo, haciéndola echar la cabeza hacia atrás. Eres su esposa, debes saberlo. Desde abajo llegaron gritos y pisadas, parecía que el SWAT limpiaba piso por piso. Quedaba poco tiempo. Miguel sacó la última granada aturdidora y la hizo rodar suavemente por la puerta. El destello coincidió con otro trueno. Thompson instintivamente se giró, cubriéndose los ojos. Ese segundo bastó 2 balas entraron exactamente en el centro de masa, donde el chaleco antibalas se unía con el equipo táctico. Cayó sin tiempo siquiera para gritar. «Suelta el arma, Steve». Miguel salió a la azotea, sosteniendo la pistola con ambas manos. La lluvia le empapaba los ojos, pero no parpadeaba. Cualquier movimiento ahora podría costar la vida de Rachel. «Ah, aquí está el héroe principal», Steve sonrió, presionando con más fuerza la pistola contra la sien de su rehén. «Te esperaba, aunque, a decir verdad, un poco antes. Todo ha terminado, tus hombres están muertos, el SWAT ya está en el edificio, déjala ir». «No lo creo», Steve dio un paso atrás hacia el borde de la azotea. Un precipicio de 4 pisos de altura se abría tras su espalda como un abismo negro. «Verás, todavía tengo unas bajo la manga, tu hermosa esposa». Rachel sollozó, por su rostro corrían lágrimas mezclándose con el agua de lluvia. «Miguel, perdóname, no sabía». «Silencio», Steve la sacudió con más fuerza. «Esto es lo que haremos, héroe. Ahora arrojarás la pistola y te alejarás hacia la puerta, y nosotros tranquilamente bajaremos por la escalera de incendios. Ella me acompañará, digamos, hasta la frontera, y después quizás la deje ir». «Sabes que eso no pasará», Miguel hablaba tranquilamente, casi con pereza. Su pistola no temblaba a pesar de la lluvia y el viento. «Te desharás de ella en la primera oportunidad. Sabe demasiado». Un relámpago volvió a partir el cielo, y en su destello Miguel vio lo que buscaba: una tensión apenas perceptible en la postura de Steve, una ligera inclinación del torso. Se preparaba para saltar. «No eres malo», Steve sonrió, «pero ¿realmente crees que podrás disparar, arriesgar la vida de tu amada esposa?» «No», Miguel negó con la cabeza, «sé que podré». Un trueno resonó directamente sobre ellos. En ese mismo instante Steve empujó a Rachel y saltó hacia la escalera de incendios. Su movimiento fue veloz, pulido, claramente practicado en entrenamientos. Pero Miguel fue más rápido. El disparo se fundió con el estruendo del trueno. La bala dio exactamente en el hombro, girando a Steve en el aire. Perdió el equilibrio, su mano resbaló del metal mojado. Su grito se perdió en el ruido de la lluvia. Rachel cayó de rodillas justo al borde de la azotea, sacudida por sollozos.
Miguel corrió hacia ella, la abrazó por los hombros, arrastrándola lejos del peligroso borde. Todo está bien, susurró estrechándola contra sí, todo ha terminado. Por la escalera ya subía el SWAT, figuras negras con equipo táctico. Desde abajo llegaban sirenas policiales y gritos de rehenes liberados. La tormenta gradualmente se calmaba, llevándose consigo los últimos ecos de esta terrible noche. Por un momento le pareció que realmente todo había pasado, pero entonces Rachel se estremeció en sus brazos, tratando de soltarse. Steve, él podría haber sobrevivido. Miguel la llevó cuidadosamente al borde de la azotea. Abajo, en el asfalto del estacionamiento, yacía un cuerpo inmóvil, alrededor del cual ya se afanaban paramédicos. Incluso desde esa altura se veía la ayuda había llegado tarde. No mires, la giró alejándola del borde, pero era demasiado tarde. Rachel palideció aún más, comenzó a temblar. Es todo mi culpa, susurró. Yo los dejé entrar en la tienda. Les conté sobre la sala de armas. Por mi culpa murió gente. Tranquila, Miguel la estrechó con más fuerza, sintiendo cómo temblaba. No lo sabías, te engañó como engañó a todos. Pero debí darme cuenta, debí adivinar. Su voz se quebró. Te traicioné nuestro matrimonio, nuestra vida. ¿Y para qué? Por un hermoso cuento sobre el pasado. Miguel guardó silencio. ¿Qué podía decir? Dentro aún rugía una tormenta de emociones, alivio porque ella estaba viva, dolor por la traición, restos de ira profesional. Los años de servicio le habían enseñado a lidiar con el dolor físico, pero para esta herida no existía medicina. Señora, uno de los SWAT carraspeó discretamente, necesitamos tomar su declaración. Rachel asintió sin voluntad. A la luz de las linternas policiales parecía muy joven y perdida, nada parecida a la mujer segura que había sido apenas ayer. Las siguientes horas se fundieron en una interminable serie de interrogatorios, informes y protocolos. Miguel respondía mecánicamente las preguntas, firmaba papeles, reconstruía la cronología de eventos, equipamiento militar de la tienda, si lo conocía. No informó a las autoridades. Eran armas de camaradas caídos, prometió devolverlas a sus familias. Al amanecer todo había terminado. Encontraron el oro en el furgón. Los criminales no tuvieron tiempo de esconderlo. Los cuerpos de los mercenarios fueron llevados a la morgue. Los rehenes volvieron a sus casas, algunos al hospital con heridas leves y shock nervioso. Kim Taylor lo encontró junto al coche policial. El juez del condado ya firmó la orden de arresto para tu esposa. Complicidad en robo, colaboración con criminales, le esperan de 5 a 10 años. Lo sé, Miguel se frotó el rostro cansado. No había dormido por más de 24 horas, pero no sentía fatiga, solo vacío. Escucha, Jim titubeó, hoy salvaste muchas vidas, quizás podría hablar con el fiscal. No, Miguel negó con la cabeza, que todo siga su curso. Una semana después apareció un artículo en el periódico local. En primera plana una fotografía de Miguel recibiendo la medalla al valor del alcalde de la ciudad. Ceremonia solemne, discursos sobre heroísmo, promesas de apoyo a su negocio. Estaba de pie en el escenario, sonreía mecánicamente, estrechaba manos y se sentía absolutamente vacío. Rachel fue condenada a 7 años. Podrían haber sido más, pero el juez tuvo en cuenta su confesión sincera y la ayuda a la investigación. Cada día le escribía cartas a Miguel largas, llenas de arrepentimiento y súplicas de perdón. La primera carta llegó un mes después del juicio. Querido Miguel, no sé si leerás esto, probablemente la tirarás sin siquiera abrir el sobre, y tendrías razón, ni siquiera merezco eso. Cada noche sueño con esa tarde cuando los dejé entrar en la tienda. Escucho mis pasos por el oscuro pasillo, el clic de la cerradura, el chirrido de la puerta. Me despierto empapada en sudor frío y comprendo no es un sueño. Yo lo hice, te traicioné. Steve apareció como un fantasma del pasado, abrió viejas heridas, me recordó los sueños de juventud.
Me permití creer en un cuento de hadas sobre una segunda oportunidad, sobre nuestro viejo amor, sobre un final feliz. ¡Qué estúpida! Me salvaste no solo de la muerte, sino de un error aún mayor, y ni siquiera pude decirte gracias. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero te escribiré cada día, aunque nunca respondas. Siempre tuya, Rachel. Miguel estaba sentado en su oficina, mirando la familiar caligrafía. Tras la ventana llovía igual que aquella noche en la azotea. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno. Dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el cajón del escritorio, junto a las demás sin abrir. Quizás algún día encontraría fuerzas para leerlas, pero no hoy. Hoy simplemente seguiría adelante, como le enseñaron en las fuerzas especiales, paso a paso, día a día, y quizás algún día la herida en su corazón dejaría de sangrar.